esta plática de experiencia que nos puede transmitir la doctora es tratar de identificar los factores que ven ellos como neumólogos. Que lo suceda, si tienen alguna pregunta, pues nos lo pueden hacer a través de los chats, del Facebook y el chat de la Sociedad Médica. Pues doctora Yadira, bienvenida. Hola, gracias y gracias a la sociedad por tomarme en cuenta y bueno, para venirles a dar aquí una charla de lo que ha sido la experiencia en el manejo con estos pacientes. Pues antes que nada, antecedentes históricos aquí locales del hospital. Nos tocó recibir al primer paciente en el HMG el 16 de marzo, cuando todavía el país se encontraba en fase 2, es decir, todavía había casos importados, o sea, no se tomaban como sospechosos síntomas respiratorios si no había un antecedente de un viaje a estos sitios, a estos países donde ya se habían reportado casos. Entonces, aún estábamos en fase 2 epidemiológica, lo recuerdo perfecto, cuando empezamos a recibir al primer paciente, un paciente que venía de Estados Unidos. Y bueno, afortunadamente desde enero el hospital ya se estaba preparando con protocolos, pues porque más que nada las medidas de pacientes para evitar el contagio en el personal de salud tienen que ser muy estrictas. Como todos hemos escuchado, el contagio es muy elevado con este tipo de infecciones, más que con infecciones como influenza, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Pues yo lo resumiría como en algunas pistas, ¿no?, que estos pacientes nos han enseñado. Una de ellas es que el espectro de enfermedad es muy, muy amplio. Hemos tenido pacientes de 80, 90 años con una neumonía que no se complica, o el clásico paciente asintomático con enfermedad leve. Y también hemos tenido pacientes jóvenes que han requerido manejo en terapia intensiva, ¿no? Entonces, el número uno, lo que nos empezó a llamar la atención, por ejemplo, el primer paciente que aquí atendimos era un paciente de 45, 46 años, sin ninguna enfermedad, atlético, en excelente estado de salud y tuvo una neumonía grave, ¿no? Entonces, eso fue lo que primero empezamos a notar, este perfil. Dijimos, bueno, pues si este paciente con este perfil se pone así, ¿qué nos espera el resto, no? Y bueno, ya de ahí vino una señora de 80 años con diabetes, hipertensión, que también fue la primer paciente que requirió apoyo mecánico ventilatorio invasivo, que desarrolló falla renal. Ella ya venía de una enfermedad renal crónica por la diabetes, que se agudizó con la infección. Y bueno, aquí ella estuvo aquí, tuvo una estancia hospitalaria de un mes, tuvo terapia sustitutiva de la función renal. Fue una paciente que hizo toda la gravedad de esta enfermedad, con aparte de la falla respiratoria, con falla renal, cuidada en terapia intensiva y bueno, sacada adelante. Esta paciente, bueno, como todos, lo que nos enseñan es el estado funcional en el que quedan, ¿no? Una cosa que notamos tanto con este paciente de 45 años, atlético, que tuvo su neumonía, como los pacientes consecutivos, era el estado funcional en el que quedaban, ¿no? Una sarcopenia marcada, un estado funcional muy, muy deteriorado, aunque no fueran intubados los pacientes, ¿no? Y bueno, ya de ahí, ¿qué más empezamos a hacer? Pues bueno, en el hospital tenía ya muy bien definidas las áreas, ¿no? A clasificar a los pacientes, qué pacientes con una neumonía leve iban a ir a un área de hospitalización, a lo mejor con una vigilancia no tan estrecha como un paciente que podría deteriorarse, se habilitó un área de cuidados intermedios, y también pues todas las camas de terapia intensiva que llegaron a ser utilizadas aquí, ¿no? Llegó mayo, junio aquí en el HMG, sin capacidad hospitalaria, ¿no? O sea, en el sentido de que ya estaba lleno el hospital. Me parece que ahorita llevan más de 300 pacientes atendidos en esta unidad, con niveles de mortalidad, la verdad, muy bajos comparados con otros centros. Y aparte, otra cosa muy destacable es que el nivel de infecciones nosocomiales con los que podemos lidiar también en pacientes intubados, aquí la tasa ha sido muy baja. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se armó aquí en el HMG? Pues fue un trabajo en conjunto con los médicos de terapia intensiva,
Los infectólogos empezaron a participar, también los médicos internistas empezaron a ingresar pacientes. Y pues bueno, ¿cuál fue un punto clave? Es uno, entender que esta enfermedad tiene un espectro amplio de manifestarse. Llegamos a recibir pacientes con aparentemente una neumonía leve que en 48-72 horas tomaban a un curso clínico grave y tenían que ser trasladados a la terapia intensiva o a la terapia intermedia. La disponibilidad de las máquinas de hemodiálisis, porque un gran porcentaje de pacientes que llegan a estar en terapia intensiva han requerido terapia sustitutiva, y pues aquí la ventaja, la verdad, pues, o sea, tienes la ventaja que tienes la disponibilidad aquí, ¿no? El tiempo de estancia hospitalaria de una neumonía que de leve a moderada, más o menos ha sido en promedio entre 5 a 10 días. Yo diría 5 para una neumonía leve y 10 para una neumonía moderada. Un paciente en terapia intensiva aquí, bueno, que requiere terapia intensiva, ha estado entre 3 semanas. Y bueno, cumplimos también cumplí un récord con otro paciente de casi 2 meses estuvo. De hecho, él tuvo que tener traqueostomía, tuvo gastrostomía, pero bueno, aquí no salió caminando, pero ahorita ya está caminando. Este paciente, que fue diferente con él, bueno, hubo más complicaciones, tanto a nivel cardiovascular como infeccioso, pero bueno, ahí también el aprendizaje se involucró, aparte de las áreas de infectología, terapia intensiva, neumología, también tuvimos ya la participación de nutrición, ¿no? Como yo les comentaba en un inicio, la sarcopenia es marcadísima en estos pacientes, y ya de ahí empezó a involucrarse terapia física también. Bueno, desde un inicio involucramos a terapia física. Entonces, ha sido un conjunto, o sea, lo que hemos aprendido es que llega un paciente aquí a hospitalizarse y no sabes cómo se va a comportar, no tienen palabra. Puedes estar ante un contexto de una neumonía leve que tú crees que va a ser leve, y conforme pasan los días te vas dando cuenta que no es así, empiezan a presentarse. Bueno, doctora, ahorita... Ok, la clasificación viene de la clasificación, y nosotros lo tomamos en cuenta de acuerdo al requerimiento de oxígeno que tenga el paciente, ¿no? De acuerdo al requerimiento que tenga el paciente, hacemos como que una fórmula para calcular. Por ejemplo, así a rápido te podría decir que un paciente que llega a requerir menos de 5 litros por minuto, pues es un paciente que puedes considerar que tiene una neumonía leve. Si aparte los marcadores de inflamación no están tan elevados, hacemos estudios en sangre para ver si esos marcadores qué tan elevados están, y junto con el requerimiento de oxígeno podemos clasificar, ¿no?, que se trata de una neumonía leve. Una neumonía moderada, pues es aquel paciente que ya llega a requerir más de 5 litros, pero menos de 10, y bueno, que no llega a requerir el apoyo con un ventilador. Ya si tienes un paciente que te ocupa más de 10 litros de oxígeno, y esto aunado también automáticamente se convierte en una neumonía grave si ese paciente ya tiene una falla orgánica extra, aparte de la respiratoria, por ejemplo, ya hizo lesión renal o ya tiene algo de daño miocárdico. Entonces ahí también pues es como tomas decisiones. Por eso a veces es un poco difícil para nosotros tener la paciencia para tratar a los pacientes en casa, porque una neumonía que se está comportando inicialmente como leve, en cuestión de días puede darte el brinco y ser una neumonía grave, ¿no? Entonces, tomamos no solo estos parámetros. Por ejemplo, puedes tener una neumonía que dices, bueno, lo tengo nada más con 2 litros, creo que podría estar en casa, pero ojo, es un paciente que tiene diabetes, que es obeso, que tiene otras enfermedades. Entonces, aunque bien, o sea, en este momento sus laboratorios y el oxígeno que requieren no es tan alto, pero tiene estos otros antecedentes que también te hace pensar que es un paciente altamente complicable, ¿no? Y también, eso creo que se toma mucho en cuenta. La experiencia también nos ha dicho acerca de los días de evolución, ¿no? La mayor parte de estos pacientes se confían porque los primeros 7 días pueden tener síntomas muy vagos, a lo mejor nada más perder el olfato, uno que otro día de fiebre, y pues piensan que pues ya van a estar mejor, pero el problema es que la neumonía
se empieza a manifestar entre el día 7 y el día 14 de haber iniciado los síntomas. Por ejemplo, doctora, ahorita pensando en personas que quizá yo he escuchado infinidad de historias que dicen, yo no me quiero llevar a mi familiar al hospital porque iba a morir. Y parte de eso es de que pues nada más se van a esos síntomas, como dices, la anosmia y otro tipo de síntomas que hay. ¿Crees tú que parámetros pudieran ser útiles para que ustedes tomaran una decisión si el paciente tiene que ser hospitalizado o no? Que si el paciente está iniciando con un cuadro probablemente de COVID, se haga pruebas como la prueba rápida o la prueba PCR y más aparte se haga una biometría hemática y un dímero D, o no es necesario eso. Pues mira, de manera inicial, si el paciente está empezando con síntomas, lo que yo hago en mi práctica clínica habitual es que, de acuerdo, a ver, ¿cuándo fue que empezaron los síntomas? Este día. Les marco un calendario, ¿no? Y aquí lo que ha jugado un papel muy importante es la automonitorización del paciente. Entonces, los enseñamos a utilizar un oxímetro. Porque, ¿qué nos ha pasado? Que, ok, lo vemos a los 3 días de que empezó los síntomas, con todos los estudios de sangre, hasta una tomografía. Y está todo bien, ¿no? Todo, pues, bien, no tan, o a lo mejor no tan alterado, discretamente alterado. Entonces, el paciente se confía porque sus estudios están bien, su tomografía salió bien, no tiene neumonía, y pasan los días, pasa una semana y ya no es el mismo escenario. Entonces, lo que se ha hecho una práctica ya con estos pacientes es que les enseñas cuando las cosas ya no están bien, les enseñas a automonitorizarse. O sea, a ver, usted está en este tercer día, pero ¿qué cree? Son 14 días de aislamiento y entre el día 7 y el día 14 puede aparecer neumonía, incluso días antes, el día 5. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Se va a medir su oxigenación y los enseñamos a medirse la oxigenación. No es válido eso del celular, porque creo que ya hay aplicaciones para hacer eso, no tiene ninguna validez. De por sí, entre cada oxímetro, dependiendo de la calidad del oxímetro, puede haber una variabilidad y un retraso en la señal que te mide. Pero bueno, le enseñamos y en el momento en que usted detecte que esta oxigenación empieza a bajar por abajo del 90, me tiene que avisar, ¿vale? Para que ya empecemos a aprender las alarmas, ¿no? Que el oxígeno está empezando a bajar y bueno, que empiece a lo mejor a utilizar oxígeno si es factible, ¿no? O a lo mejor ya considerar, de acuerdo a las comorbilidades, ya considerar la hospitalización del paciente. Entonces, pues sí, es la famosa también hipoxemia silenciosa que algunos pacientes le llaman, o no sé si le empezamos a llamarnos, si fue primero el paciente o los médicos que empezamos a llamarla así, la hipoxemia silenciosa, ¿no? Estos pacientes no tienen palabra, esta infección no tiene palabra. Digo, afortunadamente la mayor parte de los pacientes son leves, pero tenemos que estar muy educados para identificar cuando las cosas ya se están saliendo de control, y creo que la educación aquí al paciente es pieza clave, ¿no? Muy bien, pues yo creo, doctora, que mucha gente que no ha llevado esos protocolos que se ajustan a decir, a mí me mandaron mi kit del gobierno de X ciudad, donde está el paracetamol y no sé qué cosas, pero no viene como el factor de seguimiento, pues ha generado que mucha gente se retrase días clave en ese factor de la revisión. Hemos escuchado infinidad de historias de conocidos que pues desafortunadamente pues ya llegan muy complicados al hospital y fallecen a las 24 horas, 48 horas. Y me queda claro que eso mucho tiene que ver los días que dejaron pasar y que de alguna manera pues no se pudo hacer ese control. Ustedes como neumólogos, doctora, ¿qué parámetro debe de cumplir, aparte de lo que estuviste mencionando de los litros de oxígeno, etcétera, ya tiene que cumplir para decir, tu familia ya tiene que ingresarse ya? Ok, pues mira, no es así como, depende de la disponibilidad del servicio. Por ejemplo, ¿qué empezó a pasar en algunos sitios donde no había atención médica disponible suficiente? O sea, los hospitales estaban llenos, había que hacer triage y solo filtrar a los más graves, pero en ese sentido que ahorita hay un poquitito más de disponibilidad de servicios, o sea, la verdad es que yo soy muy tajante en el sentido, a ver,
usted ya está saturando 90%, ¿qué le parece? Menos del 90%, ¿qué le parece? Usted tiene diabetes, tiene hipertensión, ¿qué le parece si mejor lo hospitalizo y lo monitorizo en hospital, ¿no? Correcto. A veces el paciente me dice, no, doctora, ¿sabe qué? No hay seguro de gastos médicos, me quiero esperar. Bueno, si el paciente, porque es una situación consensuada, ¿sabes? O sea, se dice para nosotros fácil, yo lo empiezo a monitorizar, pero hace 3 meses no teníamos esa disponibilidad para hospitalizar a alguien con 89% de saturación. O sea, si te llegaba el de 80, saturando 80, y te llegaba el de 89, pues priorizabas porque tenía más probabilidades de deteriorarse. Hoy en día que hay un poco más de disponibilidad, somos un poco más laxos en ese sentido a nivel privado, ¿no? O sea, si el paciente, sabes que es un paciente de alto riesgo y trae una neumonía, pues mejor está ya desaturando, o sea, ya está saturando por abajo, ya hospitalízalo para vigilancia. Pero eso es pues cuando las condiciones sanitarias están disponibles, ¿no? Yo la verdad soy muy cauta en ese sentido. Digo, el paciente se llega a desesperar a veces porque lo tienes un encierro de 7 días, porque es en lo que tienes que esperar más de 72 horas que el paciente ya no presente fiebre y que la oxigenación no siga cayendo. Ya que ves que la oxigenación se mantuvo estable, aunque sea en 85, pero ya está estable y no se mueve, pues ya puedes tomar la decisión de egresarlo. Pero, por ejemplo, está el paciente que se quiere esperar, pues le damos la opción de, ok, si no baja por abajo de 85, nada más ocupa 2-3 litros, que con 85, 2-3 litros de oxígeno, con eso tiene suficiente para llegar a 90. Pues te manejamos en casa, ¿vale? Y con la automonitorización de la oximetría 3-4 veces al día. Eso es como, pero claro, esto es como mucho de las condiciones particulares. Sí, o sea, la disponibilidad, porque hay pacientes que sí tienen la condición o la disponibilidad, no, o hay pacientes incluso que les deprime el hecho de pensar que van a estar encerrados sin estar en contacto con su familia. Entonces, pues ahí, o sea, eres un poco flexible en el sentido de, bueno, pues está saturando 88, podemos tenerlo con 2 litros en su casa, lo vigilamos, ¿no? Y también es educar al familiar que lo va a atender, ¿no? Para que no se vaya a contagiar y para que lo sepa aislar. Entonces, al menos así es como, la verdad es que el camino nos ha ido enseñando. O sea, te puedo decir que al inicio me esperaba, o sea, bueno, priorizaba, ¿no? Y agarraba los más graves para hospitalizar, para dejar espacio, y los más leves los tratábamos de manera ambulatoria. Pero que también me llegó a pasar, pues que pacientes que creíamos que era una neumonía leve, conforme fueron pasando los días, pues hubo la necesidad de hospitalizarlo. Creo que aquí la ventaja o lo que he tenido a favor, al menos con los pacientes que hemos tratado, es que hemos sido muy cautos y hemos educado bastante a los familiares y al paciente, ¿no? En el sentido de que va a acudir si pasa esto, ¿no? Entonces, pues no sé si eso... Pues de alguna manera creo, doctora, que estos parámetros que estás mencionando, pues podría ayudar quizá a gente que nos escucha, como puede ser un médico familiar, un médico general, que luego ellos son la primera línea en este campo de batalla, donde ellos reciben muchas ocasiones al paciente COVID y les pregunta al familiar, ¿ya tengo que hospitalizar a mi paciente o qué hago? Y tal vez ese médico pues es el primer contacto. Y diciéndote esto, pues tú qué le podrías decir a ese médico que es primer contacto para, o sea, qué parámetros de lo que acabas de mencionar tiene que tener muy presente para decir al familiar o informarlo de mejor manera. Quizá no todos tienen la fortuna de conocer a una neumóloga o un neumólogo, pero pues de alguna manera tendrían que tener ciertos parámetros para poder considerar al familiar, orientarlo. Claro. Una cosa que me he topado mucho es que la gente, obviamente nadie nos queremos morir, obviamente. Claro. Y todo el mundo le tiene miedo a esta situación, le tenemos miedo a tener COVID o si ya tuvimos COVID. Y algo que quiero aquí puntualizar en el sentido de medicina de primer contacto es el uso del tratamiento, ¿no? O sea, a ver, el tratamiento es de soporte. O sea, no va a haber ningún antiparasitario, ni ningún antibiótico, ni ningún... O sea, no se ha demostrado que nada de eso que dé eficacia, ¿no?
Yo sé que es muy preliminar, o sea que más adelante a lo mejor los datos pueden señalar otra cosa, ¿no? Que a lo mejor con los estudios, ¿no? Pero lo que tenemos hoy en día es que estos tratamientos no funcionan. O sea, lo que tenemos que hacer es educar al paciente y educar nosotros a identificar cuando el paciente se está poniendo mal y referirlo a hospitalizarse en ese momento, antes de que sea demasiado tarde. O sea, me ha tocado ver pacientes que tuvieron un cóctel de 3 antibióticos durante 15 días en casa, llegan saturando muy bajo, donde el pronóstico ya está muy empobrecido por llegar en esas condiciones, por retrasar el apoyo con la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué les digo a esos médicos? Pues eduquémonos todos en el sentido de que no hay tratamiento curativo, hay tratamiento de sostén, ¿no? Entonces, que yo sé que podría sonar esperanzador o hasta nos tranquiliza a la angina de pecho recetar algo, ¿no? Porque es frustrante que no tienes tratamiento de cura para eso que estás viendo. Entonces, pero pues ni modo, o sea, es más bien educarnos y todos en la misma línea. A ver, esto o sea, no, que entienda el paciente y que entendamos nosotros que es tratamiento de sostén, ¿no? Eso porque esa premisa quiero antes pasar el mensaje. Entonces, de hecho, en algún momento el encargado de la Organización Mundial de la Salud dijo oxígeno, ¿no? O sea, porque ahorita es lo que tenemos, ¿no? Y esto, ¿qué más tenemos ahorita ya que se ha sumado, pues, la anticoagulación o la prevención de la trombosis? Porque estos pacientes tienen una alta prevalencia de trombosis en casos de neumonía moderada grave, bueno, desde leve, moderada, grave. Entonces, y por supuesto el uso de la dexametasona en el contexto grave, ¿no? Y cada vez hay, o sea, sale una nueva publicación solo para enfatizar que solo neumonía grave la dexametasona. Y bueno, ¿qué le diría al médico de primer contacto? Le hacemos una lista de datos de alarma al paciente. Señor, usted está así, está en su día 3, súmele, entre el día 7 y el día 14 puede venir el deterioro o un poco antes. Tiene que medirse, tiene que comprarse un oxímetro y medirlo. Cuando esto esté por abajo de 90, tiene que regresar para que hagamos un estudio de imagen, en este caso un estudio ideal sería una tomografía para documentar la neumonía, ¿no? O bueno, si no hay disponible, pues bueno, ya saber que si baja el oxígeno, pues es evidente que es porque el pulmón está inflamado. Y bueno, se puede ofrecer el tratarlo con oxígeno entre 85 y 90 en casa, pero no es negociable por abajo de 85. Si es por abajo de 85 es bajo su propia responsabilidad, porque si algo pasa, pues, o sea, que sepa que yo le advertí, o sea, como lo más ético es explicarle al paciente las cosas como son. Sí, claro. O sea, no vender falsas esperanzas de que con esto te vas a curar y vas a estar bien y todo va a estar bien, porque no sabes, no es ético, porque no es cierto, no lo sabes, no sabes si ese paciente va a estar bien. Entonces yo creo que aquí es conducirnos con ética y decir hasta acá está bien tratarlo en casa, que para mí todavía es aceptable si hay disponibilidad de concentrador de oxígeno, entre 85 y 90 tratarlo en casa. Ahora, ¿qué pasa? Yo he mandado pacientes que es que no hay forma de encontrar un concentrador de oxígeno, ¿no? Hubo desabasto hace un mes, apenas 2 meses. Entonces, pues se manda, para eso se hicieron estos centros satélite como Centro City Banamex, el hipódromo, donde había oxígeno disponible, ¿no? Entonces, pues no hay oxígeno, pues se vaya, porque el paciente no tiene por qué estar sufriendo esta tos que le ahoga, estar acostado y ahogándose o no poder dormir por el ahogo. Entonces hay centros donde hay oxígeno disponible gratuito. Entonces, lo que sí es que pues no es el confort de tu cama, de tu casa, con tu familia apapachándote, ¿no? Pero bueno, es como lo más correcto, ¿no? Y ya, yo sí les advierto, o sea, yo abajo de 85 no trato en casa. Sí, te voy a ser sincera, o sea, sí ha pasado que el paciente dice, no doctora, yo no me voy a hospitalizar, yo no me quiero hospitalizar, yo voy a seguir aquí en mi casa, y pues bueno, o sea, les digo, bueno, pues nada más quiero, o sea, que usted esté consciente, su familia esté consciente que usted está cursando con un cuadro pues delicado, que puede complicarse, y bueno, mientras todos estemos conscientes, creo que no hay problema. Mientras sea una comunicación, no vender falsas esperanzas y las cosas como son, creo que eso nos evita estar en problemas, ¿no? Claro. Nos hace una pregunta el doctor Juan Francisco Flores Nazario, que dice, ¿cada cuánto recomienda hacerse una prueba de detección para COVID al personal de salud?
¿Y cuál prueba recomienda? Buena pregunta. Pues la PCR es la prueba ideal, ¿no? La PCR para SARS-CoV-2. Las pruebas rápidas han sido totalmente echadas o sea, como pruebas de detección en todos los sitios bibliográficos serios, ¿no? Como el Centro de Control de Infecciones, la CDC de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, aquí también COFEPRIS, ¿no? O sea, eso no, porque no ha probado, ¿no? Tiene una falta de sensibilidad para detectar casos. Entonces, pero pues generaría muchos falsos positivos o falsos negativos. Falsos negativos, ¿no? Entonces, pues no, la gente se podría confiar, ¿no? Entonces, aquí la PCR para SARS-CoV-2, ¿cuál es el inconveniente de esa prueba? El costo, ¿no? O sea, una prueba de 3.900 no es accesible para todo el mundo. Incluso, o sea, para uno que dice, oye, pues salió mi hermana positiva y yo tengo 5 hermanas más y estuvieron en contacto. Entonces, implica gastarte 20,000 pesos en pruebas para la familia, pues también, o sea, ahí entra, ok, ella fue positiva, tú eres contacto de uno positivo, tú también te aíslas, ¿no? Entonces, no es negociable. La verdad es que la PCR para SARS-CoV-2 es una prueba cara. Ahora, el personal de salud o el personal que está en contacto. La verdad es de que yo como personal de salud que también laboro en un hospital público, o sea, nosotros tenemos abierto el área de medicina laboral y nos presentamos en cuanto tengamos síntomas o si estuvimos con un contacto positivo. O sea, por ejemplo, si estuve yo trabajando con otro médico que acaba de salir positivo, aunque yo no tengo síntomas, me voy a hisopar para ver si me voy a aislar. Claro, todos andamos protegidos todo el tiempo, pero si en el trabajo estuvimos con un contacto positivo, nos vamos a hisopar. Si presentamos síntomas de dolor de garganta, escurrimiento nasal, anosmia, hiporexia, del amplio margen de síntomas que pueda haber, también no lo hacemos, ¿no? Cualquier síntoma respiratorio. La verdad es que ahorita hasta un dolor de garganta es sospechoso, hasta no demostrar lo contrario. Doctora, otro médico, el doctor Salvador Garnica, nos hace la pregunta de qué pasa con los pacientes que no generan IgG. ¿Se consideran potenciales para reinfección? Bueno, lo que sabemos ahorita es que no todos los pacientes que tuvieron infección por SARS-CoV-2 hacen respuesta humoral, ¿no? Que es esta formación de anticuerpos como IgG o IgM. Pero se ha demostrado que hay otro tipo de respuesta celular, no solo es la humoral. Entonces, lo que se ha visto en estudios de investigación básica, no clínica, es que cuando se les ha puesto a prueba la respuesta celular, sí hay un mecanismo de defensa implicado, ¿no? Lo que sabemos es de que efectivamente no todos los pacientes tienen detección de anticuerpos. ¿Por qué? Porque algunos empiezan a formar un poco más tarde o algunos los títulos que hacen no son tan cuantificables en la prueba que se está haciendo para medirlos. Entonces, la verdad es que pues algunos pacientes entran en pánico, los pobres, porque les dio y no tienen IgG. Entonces, hay un mecanismo de defensa implicado porque el paciente no se murió, entonces algo lo defendió en su sistema inmune. Entonces, bueno, las investigaciones apuntan a que no solo es respuesta humoral, no todos elevan IgG, pero bueno, lo tranquilizante es que hay mecanismos de respuesta celular implicados. ¿Qué otro comentario era? Como que me quedé. ¿Se consideran potenciales para reinfección? Pues hay una hipótesis al respecto de que podrían ser más susceptibles, pero la verdad es que la reinfección han sido casos muy, muy esporádicos, ¿no? Uno en Hong Kong, me parece, y otro ahí en una parte de Estados Unidos. Y lo que se ha comprobado, lo que se vio es que el virus tenía ahí una diferencia, al menos no, como que no era exactamente el mismo virus. La reinfección, la verdad es que solo el tiempo no lo va a decir. Ahorita, justo la semana pasada fue el Congreso Europeo de Neumología y hay una frase de uno de los neumólogos que habló de las ideas que decía es que vamos a ir aprendiendo el COVID día a día. O sea, solo el tiempo nos va a explicar todas estas cosas. Lo que sabemos ahorita es que no está totalmente confirmada la reinfección. Es una hipótesis que a lo mejor la persona que no tiene una respuesta humoral, pero todavía no está confirmado, ¿no?
Si hay respuesta, si no se puede medir IgG, si no hay respuesta humoral medible, pues hay mecanismos celulares implicados, que no son medibles en un estudio de rutina, ¿no? Es que nosotros los seres humanos todo lo queremos medir, ¿no? O sea, que me diga el número. Sí, sí, sí. Incluso yo misma me decepcioné mi falta de anticuerpos cuando me hice, porque yo llevo pues ya varios meses, ¿no? Y no he tenido, bueno, sí, en algún momento, pero llevo como 5 PCRs negativas. Muy bien. Doctora, nos hacen otra pregunta, el doctor Barrera, que dice, ¿al cuánto tiempo de salir positivo a COVID, o sea, se refiere a una prueba, es recomendable realizar un control? Buena pregunta también. Hay unas recomendaciones para el seguimiento de los pacientes con PCR positiva de SARS-CoV-2. Se empezó a hacer la práctica de que hasta que seas negativo, ya puedes, ya estás negativo de contagio. Lo que sabemos hoy en día es que las PCRs de control no están recomendadas. No te recomiendo en sus lineamientos para el control de los infectados, no te recomiendo hacer PCRs, te recomiendo el aislamiento. Porque uno puede ser, o sea, lo que hace la PCR es buscar ARN en la vía aérea, o sea, restos de ARN, y uno pensaría, es que todavía hay ARN, todavía es contagio. Eso no es sinónimo de carga viral y contagiosidad, ¿no? La mayor contagiosidad son los primeros días de infección. El problema son las formas asintomáticas, ¿no? Pero bueno, también son contagiosas, pero los primeros 10 días de cuadro de síntomas es la mayor contagiosidad, por eso ahí la medida de aislamiento de 14 días. Uno puede ser PCR positivo en promedio, de acuerdo al estudio que revise, 30 días. Entonces de ahí tenemos trabajadores que a los 2 meses siguen en su casa porque siguen siendo PCR positivos. Digo, eso está muy chévere, ojalá que a mí pasara. Pero la verdad es que, o sea, se han descrito hasta 80 días de PCR positiva. Y no significa que esos 80 días el paciente es contagioso. O sea, el paciente es contagioso los primeros 14 días, 10 días en promedio. O sea, la curva de contagiosidad va así, ¿no? Pero la portabilidad, o sea, puede ser medible. O sea, todavía está en promedio, o sea, fíjate, en promedio hay series que reportan que de acuerdo a una población se estudió que 30 días fueron PCRs positivos de los chinos que han dado seguimiento. Entonces, pues sí, o sea, que han hecho. Pero ¿y por qué se hizo? También es válido de por qué se hizo esto de que se hacían PCRs de control hasta que ya fueran negativas. Pues porque no sabíamos, en su momento no sabíamos. Y si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 4 meses, yo hubiera dicho, no, pues hasta que la PCR cada mes, hasta que sea negativa, que conviva, ¿no? Pero bueno, ya ha salido más información y por eso es que ahorita podemos tener como esa tranquilidad al respecto. Nos hace otra pregunta. Cristina Querea dice, es médico de primer contacto, ¿qué pasa con los pacientes pediátricos positivos con IgG y IgM? Y su único signo es dolor precordial, pero SG normal, teletórax normal y se aísla solamente. O sea, que solo tengan dolor torácico. Pues en los niños la verdad es que se ha visto que la tasa de complicación es casi la misma que con otras neumonías. Esto de síndrome de inflamación multisistémica, que también es una situación delicada. O sea, afortunadamente no hacen tan frecuentemente, o sea, con la prevalencia que en los adultos, pero así a dolor torácico, así a bote pronto, no. Yo creo que habría que hacer estudios de sangre y buscar, porque creo que también ellos pueden tener algo como Kawasaki parecido, ¿no? El síndrome de inflamación. La verdad, no veo niños, o sea, solo te puedo decir esta información limitada que tengo acerca de ellos y dar una opinión al respecto de una conducta clínica para tomar, se me haría como poco ético de mi parte, porque no estoy muy familiarizada con el tema. Ahora, ¿cuál es la edad del paciente más joven que te ha tocado ver que hayas tenido que hospitalizar? O sea, para darnos una idea de quién ha sido, sí, candidato a hospitalizarse, el más joven que hayas visto. 26 años. 26 años. Bueno, me traumó a mí una deportista de alto rendimiento, ¿no? Están viendo que 28, 29 años, deportista de alto rendimiento. Neumonía grave, no requirió intubación, pero sí tuvo un cuadro. Pero sí me ha tocado ver 26 años, yo creo que es el más joven que he atendido. Ok, y doctora, ¿crees tú que muchos de
que hacen estos atletas ahorita pensando en los atletas de alto rendimiento, como el tomar algún tipo de sustitutos o complementos alimenticios que pudieran ser de alguna manera unos tipos de esteroides, pudieran haber generado como un hecho de ser más susceptible a la infección, o eso no tiene nada que ver? Yo creo que no tiene yo creo que no tiene nada que ver. Una persona que aquí en hacer la aclaración, alguien que toma corticosteroides crónicamente, ese ya está inmunosuprimido y ese ya tiene una desventaja, ¿no? Ya es un factor de riesgo. O sea, si tú me pones aunque sea, o sea, un alto rendimiento o no alto rendimiento, pero alto rendimiento toma corticosteroides crónicamente, ese ya las lleva un poco más de perder. Pero sí, o sea, cualquier estado de que te condicione un inmunocompromiso te hace un poco más susceptible a tener una forma grave, ¿no? Muy bien. Y aquí están haciendo otra pregunta. En su experiencia, ¿qué sintomatología residual presentan los pacientes post-COVID? Por ejemplo, me han tocado ver pacientes con sudoración nocturna. Sí, no, bueno. Sí, las sudoraciones. Aquí también, ¿con qué nos topamos? El 40% de los pacientes a los 2 meses todavía tienen algún síntoma residual. Las sudoraciones, me ha tocado ver hasta 1 mes de sudoraciones y el paciente le da la sensación de que tiene fiebre o algo, y no, solo son sudoraciones nocturnas. Aparte de sudoraciones, yo diría el dolor de espalda o el dolor en el pecho, es algo muy común, cefalea, la debilidad, ¿no? Que la debilidad puede ser por el mismo mecanismo de inflamación tan grande o por la pérdida muscular, ¿no?, que el paciente tiene si tuvo un cuadro de leve, moderado, grave. O sea, no sabe si es la pérdida muscular o per se el estado inflamatorio que le ocasionó el COVID, porque también genera inflamación muscular, ¿no? El COVID, entonces también puede ser, pero dolor muscular, dolor de espalda, dolor de cabeza, lo he visto hasta 1 mes, ¿no? Y las series han reportado de que hasta 40% a los 2 meses, siendo el síndrome post-COVID a los 3 meses, ¿no? Que son varias manifestaciones desde neuropsiquiátricas y todo que pueden presentar estos pacientes. Muy bien. Doctora, por ejemplo, ¿qué pasaría en pacientes, ahorita volviendo a retomar el tema de los pacientes graves que están en terapia, ustedes qué parámetros toman para decir este paciente tiene que seguir intubado o este paciente ya se tiene que quitar el tubo de ventilación? Uh-huh. O sea, ¿cuáles son los parámetros para que nuestro público que está escuchándonos lo entienda? Uh-huh. Pues nos tomamos estudios de oxígeno en sangre todos los días y también pues el monitor y los parámetros que te ofrece el ventilador. Entonces tú te vas dando cuenta cuando el paciente ya no tiene tanto requerimiento, ya no es tan dependiente del ventilador. Entonces tiene que llegar a un punto en donde el paciente ya sea muy poco dependiente del ventilador. No quiero meterme a mucho detalle técnico, pero o sea, lo que vamos haciendo conforme pasan los días de intubación es que vamos intentando quitar un poco de esa dependencia con unos parámetros como la fuerza del ventilador, por así decirlo, y también el contenido de oxígeno que entrega, lo vamos retirando paulatinamente. Y cuando ya vemos que son parámetros que podemos otorgar sin el apoyo del ventilador, retiramos, ¿no? O sea, vamos quitando pues el soporte, haciendo cálculos para ir retirando el apoyo, ¿no? Es como, por ejemplo, tú tienes una pesa aquí cargando y conforme pasan los días le vas quitando el peso a esa pesa y ya cuando no requieres nada de peso, ¿no? Entonces así, ¿no? Cuando ya vemos que el paciente podría respirar sin el ventilador y mantener niveles normales de oxígeno, ya es un parámetro para quitarlo. Que más o menos va entre 7 y 14 días, ¿no? Ya, de ahí hasta para adelante, ¿no? Están haciendo otra pregunta, doctora. Dice, buenas tardes, hay un paciente de 50 años con asma y en la tomografía reporta neumonía leve y pruebas de IG negativa. Se aísla, tuvo síntomas, tos y disnea. ¿Qué se hace? Pues se vigila, se ve si requiere oxígeno, que esté bien controlado el asma.
el tratamiento. Por cierto, que salió justo la semana en el Congreso Europeo, ahí se publicó una serie de pacientes con asma que tuvieron COVID y afortunadamente el paciente con asma no tiene más riesgo de ponerse más grave, pero sí hay que continuar. Es como la paciente que se embaraza y que tiene asma, pues tiene que continuar con el tratamiento. Lo mismo pasa con estos pacientes. Y pues darle datos de alarma, ¿no? O sea, si continúa usted sus inhaladores del asma, si llega a bajar el oxígeno, hay que ya considerar la hospitalización. Si es una hipoxemia leve, bueno, se puede tratar en casa, ¿no? Están haciendo otra pregunta. ¿Qué expectativas se tienen en relación a la vacuna? ¿Cree que sea viable que esté lista en tan poco tiempo? Yo soy una simple neumóloga. Pues todos tenemos esperanza que esté para en el famoso enero del próximo año, ¿no? Estoy igual en ese sentido. Tengo la misma información que todos nosotros. Escuché una noticia afortunada que AstraZeneca va a continuar, ¿no? Con la vacuna, pese a que detuvo, por un caso de mielitis transversa, pero bueno, yo espero también, igual que todos nosotros, estamos esperanzados para que enero. Pero bueno, hago de una vez el comercial para todos a vacunarse en octubre, que llega la vacuna para la influenza, porque pues van a coexistir estos dos virus en esta próxima temporada. Y con influenza nunca sabemos cómo va a estar la temporada, ¿no? Hemos tenido años muy pesados y años muy leves. Entonces también es como un volado, no sabemos cómo viene influenza este año, entonces mejor mecanismo de prevención, ¿no? Vacuna. Están haciendo otra pregunta. ¿Recomienda algo para fortalecer el sistema inmune como multivitamínicos, vitamina C o realizar ejercicio? Pues esa es una pregunta muy común, ¿no? Siempre tenemos la esperanza de que haya algo ahí, un complejo B, algo que nos... Pero la verdad es que lo que sabemos con los años de investigación médica es que no hay nada como que el paciente duerma sus horas, ¿no? De 7 a 8 horas es en promedio lo de un adulto, los niños deben de dormir más. Que uno haga 30 minutos de ejercicio 5 veces a la semana, aunque sea caminar 30 minutos diarios 5 veces a la semana, y tener una alimentación equilibrada, ¿no? En cuanto al contenido de proteínas, grasas. Y eso es lo que ha demostrado la mayor longevidad en la población, ¿no? Y la menor carga de enfermedades. Entonces, esas tres estrategias de dormir bien, actividad física y alimentación, la verdad es que, o sea, si tú me preguntas de un ensayo clínico que haya demostrado que el complejo B o que la vitamina C, sí hay estudios de vitamina C en terapia intensiva, pero eso es otro contexto. O sea, la verdad es que no han terminado, nos quedan a deber los estudios, que la vitamina C y la vitamina D fortalezcan, ¿no? Porque ha sido contradictoria la información. O sea, hay algunos que sí lo han demostrado y hay otros que han fracasado en demostrar eso, ¿no? Están haciendo otra pregunta, doctora. Dice, ¿es importante llevar un protocolo a paciente con sintomatología leve y que está en su casa? ¿Es importante llevar un protocolo? ¿Es importante llevar algún protocolo a paciente con sintomatología leve y que es paciente que está en su casa? Claro. Siempre les digo, o sea, no es tan... Uno es el aislamiento de la persona, obviamente. De hecho, creo que yo ya tengo mi machote de recomendaciones, ¿no? O sea, el aislamiento, el cuidado del paciente con COVID en cuanto al uso del cubrebocas en áreas comunes, sus propios cubiertos. Otra es hacerle hincapié en que parte de esos 14 días de aislamiento que va a llevar tiene que monitorizarse entre el día 7 y el día 14, no obsesionarse con el oxímetro, o sea, con que se las mida 2 o 3 veces al día es más que suficiente, en situación estable, sin sentado, derecho, sin estar hablando, pues, o sea, más que nada es, y si te duele la espalda, te duele la cabeza o pues, tomarte algo para el dolor, ¿no? Paracetamol. Por eso es como que lo irónico, ¿no? Es que la verdad, o sea, me gustaría decirles que hay como un secreto de cocina pero no, o sea, no hay como tal, ¿no? Hay gente que se sienta muy contenta cuando le dan muchos medicamentos y ve muchas cajas encima y dicen con este y con este y con esta, pero, o sea, porque hay esta creencia que mientras más pastillas tomemos y más suplementos y todo, vamos a estar mejor, ¿no? Pero aquí es como ser un poco más objetivo y pensar, a ver, esto es lo que hay, estoy enfermo de esto, tengo que vigilarme
Si ya requiero apoyo de oxígeno o me pongo más grave, pues tengo que hospitalizarme, ¿no? Doctora, están haciendo otra pregunta. ¿El uso de la ivermectina como tratamiento es viable? No. Muy bien. Doctora, yo creo que ya para cerrar, me gustaría saber, y yo creo que el público que nos está escuchando, ¿cómo es el cuadro del paciente que se pone todavía, está intubado y se pone más grave y fallece? Ustedes, como neumólogos, ¿qué parámetros ven que se empiezan a alterar y ese paciente ya saben ustedes que ya prácticamente ya no tiene retorno? Claro. Hay varias cosas que pueden suceder, ¿no? Una, permite bajar parámetros. O sea, es un paciente que siempre requiere parámetros, o sea, que depende totalmente del ventilador. Que le intentamos bajar un poquito para ver si él oxigena mejor. O sea, uno es como la falla respiratoria, ¿no? Como tal, que no revierte. Y dices, pues ya ahí piensas en traqueostomía y pues dejarlo con el ventilador conectado hasta ver si en algún punto llega a haber una mejora. Dos, si el paciente hace una falla orgánica extra, aparte de la pulmonar, por ejemplo. Hay pacientes, las fallas que más vemos son la falla renal. El paciente esa falla renal sí tiene la ventaja de entrar rápidamente a terapia sustitutiva, pues ya, ¿no? Pero si eso no está disponible, pues ya hay un problema. La falla cardiovascular, esa podría ser otra. Que el paciente no es capaz de mantener su presión arterial como tal. Entonces tú tienes que ponerle muchos medicamentos para subirle la presión arterial y aún así no sube la presión. Está como en un choque refractario. Entonces ahí dices, pues no, a este paciente le estamos manteniendo la perfusión, la presión arterial a base de medicamentos muy altos. Este paciente, pues no, o sea, no va a mejorar, ¿no? O cuando el paciente se infarta, ¿no? Está intubado y aparte se infarta y es un infarto extenso y no hay mucho que hacer y ya tienes que ponerle medicamentos para que el corazón esté bombeando o sea, el problema es cuando empieza a haber una falla multiorgánica, ¿no? O sea, y ahí es donde podemos estar ya sensibilizando a la familia de que pues las cosas no van mejorando. Doctora, me están presentando otra pregunta de que ¿por qué no tratar al COVID como vasculitis? Ahí bueno, la vasculitis puede ser una enfermedad autoinmune donde el mismo cuerpo genera anticuerpos, ¿no? Aquí la respuesta inflamatoria que se da cuando hay una parte de exposición al virus es citocinas inflamatorias. Y en el caso de vasculitis, pues el mismo cuerpo empieza a hacer complejos que ataca el mismo cuerpo. Entonces, creo que por ahí la respuesta inicial inflamatoria, es diferente. Correcto. Están haciendo otra pregunta. ¿El tocilizumab y el favipiravir es bueno aplicárselo o en caso de tener plasma de paciente recuperado se aplicaría solo combinado? La transfusión de plasma en paciente recuperado, de paciente recuperado, sí es una opción que se ha visto a favor. De hecho, tiene la aprobación por la FDA, no por la COFEPRIS, me parece, pero sí por la FDA. Pero aplicado en etapas tempranas de la infección. Entonces sí puede ser una estrategia aceptable. El tocilizumab, lamentablemente, pues las recomendaciones, incluso el mismo laboratorio metió un warning de que no debe de utilizarse en pacientes con coronavirus, porque los ensayos clínicos que llevaron ellos a cabo no demostraron ningún beneficio. Entonces, la verdad es que lo llegamos a utilizar, nos emocionamos mucho porque aparentemente te mejoraba la respuesta inflamatoria, pero al parecer eso no se ve reflejado en la mejora pulmonar. Ok, muy bien. Pues doctora, ya para cerrar, me gustaría que nos dijeras a todo el público que nos está viendo, que estoy viendo que son muchas personas, ¿qué experiencia te llevas de esta pandemia como neumóloga? Porque imagino que tú habías tenido antes una experiencia, imagino con neumonías, con la influenza y otro tipo de agentes. ¿Qué experiencia te llevas tú en el plano personal
de esta pandemia y cómo la has vivido tú como persona. O sea, no como profesionista, sino como persona. Bueno, bueno, para empezar vi la fragilidad de la vida. O sea, esto a fuerza te puso en el radar de que un día estás y al otro día no. Fue para mí un parteaguas en el sentido de que ordené varios aspectos de mi vida, que el testamento, que las cosas que tenía que decir con la familia, e incluso me despedí, porque cuando empecé a ver pacientes dije, pues yo no sé, esto es una ruleta rusa, o sea, no sabes si te va a tocar o no. Entonces me sensibilizó mucho en la fragilidad del ser humano. En cierto, o sea, para mí fue despedirme, ¿no? Porque dije, bueno, igual no puede ser de COVID, pero igual puede ser de otra cosa, pero bueno, esa parte, ¿no? Que tú haces proyectos y proyectos y el tiempo no está, no es seguro. Otra es entender la parte, o sea, me ha tocado ver, bueno, con todos los pacientes que he tenido hospitalizados, no hay paciente que no muera de miedo. Y ahí ha sido una labor de empatía tanto del personal de enfermería, del equipo médico para ayudarle al paciente a combatir, porque nos ha tocado atender a compañeros. Entonces, que no podemos menos, o sea, que necesitamos recuperar la empatía como personal de salud, porque está muy rudo estar ahí encerrado, sintiendo o pensando que te vas a morir y no tener como una palabra de aliento, una sonrisa, bueno, no se puede ver sonrisa, pero aunque sea una palabra, ¿no? Una mirada, un actuar de empatía. Entonces creo que esas fibras son las que me movieron más, ¿no? La vulnerabilidad que tenemos, la idea de que nadie se quiere morir y el miedo latente en todos nosotros cuando nos da, y la importancia radical de tener y mantener la empatía con el enfermo. Y cerrándolo con el plano profesional, doctora, ¿qué experiencia te llevas de esta pandemia? Pues bueno, no está, o sea, ningún país tenía la capacidad. No tenemos, o sea, necesitamos, o sea, así como yo sé que estamos mal en educación, pero a nivel salud también, las deficiencias, las carencias en el sector público. Es muy frustrante ver que el pronóstico de un paciente puede cambiar si el paciente es atendido en un hospital público. Está ahí el estudio publicado, ¿no? La mortalidad de hospitalizarte en un lugar público a la mortalidad de hospitalizarte en un lugar privado. O sea, creo que la salud es universal, es un derecho humano. Entonces, eso no debería depender del dinero. Entonces, creo que, pues ojalá que los próximos años el recurso se invierta en fortalecer los servicios públicos de salud, porque pues es un derecho humano tener salud para todos, tener garantizada la libertad, la salud y la felicidad, la educación. Muy bien, pues ya, doctora, me están pidiendo que si en algún momento tienen dudas, tienen alguna cuestión que quieran platicar ya en privado contigo, que si les puedes ofrecer ya sea un correo electrónico, un celular, porque si yo te hago una persona que me estaba viendo desde Chile, entonces, ¿cuáles son tus métodos de contacto, por si tienen dudas? Claro, tengo mi correo electrónico que es ygdgatorr@yahoo.com.mx. Lo dejo ahí. Yo no contesto a la brevedad. Contesto ya por ahí de los fines de semana que tengo un poco más de tiempo y con mucho gusto. Muy ¿Vale? bien. Sí. Pues bueno, muchas gracias. Cerramos la sesión de esta experiencia que tuvimos con la doctora Yadira. Creo que todo el mundo quedamos muy satisfechos de su grado de compromiso que ha tenido. Irse ajustando conforme fue cambiando este panorama en el transcurso de tiempo, que eso es lo que la inmensa mayoría de la gente no entiende, quizá, que quiere que el médico le tenga la respuesta, pero ellos también han ido aprendiendo conforme esta experiencia les ha mostrado partes positivas, partes que tienen que mejorar y fijarse en otras cuestiones. Como todo, he sido
una situación que hemos aprendido, yo creo que todos, tanto el tema de cuidarnos como el tema de la atención profesional, pues ha tenido que ir cambiando. Y pues estoy seguro que esto pues seguramente no va a terminar pronto. Yo veo que esta situación no es de que se acabe pronto, pero por lo menos ya cada vez se tiene mejor experiencia y por lo menos hemos visto que mucha paciente pues se ha recuperado de una manera muy favorable. Pues doctora, pues muchísimas gracias y de todas maneras aquí en el chat vamos a dejar, le voy a pedir a la doctora ahorita que terminemos que escriba ella su correo electrónico para que de alguna manera si tiene alguien alguna duda, con todo gusto la doctora estará dispuesta y disponible para respondérselos. Ya lo mencionaste, doctora, que no respondes luego, pero es entendible. Es entendible, ¿verdad? Yo esperaría que en algún punto pues esto ya se pueda dar bajo otro parámetro y podemos hacer una sesión todavía muchísimo más larga si alguien tiene más dudas, si alguien tiene alguna otra situación que quisiera comentarte. Gracias. ¿Sale? Muy bien, pues cerramos la sesión y nos estamos viendo pronto. Gracias.